Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Le he titulado ¿Qué es fe número 3? Y comienzo con esta frase: fe es mirar a Cristo y seguir mirando a Cristo. Este viernes pasado estaba conversando con un amigo y me dijo: si uno tiene fe, si uno cree, si uno se convence de que será sano de alguna enfermedad, esa persona se sana. Seguía diciendo él: la fe es poderosa cuando uno se convence a sí mismo. Este comentario de mi amigo suena hermoso, lleno de esperanza, poderoso, pero no es fe en Cristo. Nada tiene que ver con la Biblia. Nada tiene que ver con el Señor Jesucristo. Hay un pasaje en Filipenses que todos los cristianos, aún los que no son cristianos, se lo conocen. Filipenses capítulo 4 versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre estaba escuchando a la gente repitiendo todos estos versículos, y cuando se les presenta alguna dificultad, cuando se les presenta algún proyecto, ellos dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero después de un tiempo de yo estar estudiando la Biblia, he aprendido muchas cosas. He recibido luz y entendimiento sobre muchos asuntos. Especialmente el Señor me ha estado corrigiendo y enseñando en todo lo que yo había aprendido mal. Gloria sea Dios por su nombre. Entonces, en este versículo de Filipenses 4:13, en ninguna versión, y yo leo todas las versiones y tengo todas las versiones. Tengo hasta la Biblia del oso, que no se entiende mucho el idioma. Es un idioma español, pero no se entiende mucho porque es de hace cientos y cientos de años, y el español y todos los idiomas van evolucionando con nuevas palabras, con nuevos estilos. Y en ninguna versión dice: todo lo puedo en mí mismo, ni en mi fe, ni en mi fuerza, ni en mi motivación. Porque hay gente que enseña: motívate a ti mismo. En ninguna parte de la Biblia, ni en este versículo, dice que te motives en tu motivación. En este versículo, Pablo fue muy específico. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue específico. No dijo: todo lo puedo en mí mismo.
todo lo puedo en mi fe, todo lo puedo en mi fuerza de voluntad. No, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Pablo no estaba diciendo, puedo lograr cualquier cosa, cualquier sueño personal, comprar lo que quiero, tener éxito en todo lo que emprenda. Él estaba escribiendo desde la cárcel, después de haber pasado hambre, persecuciones, necesidades, tormentas, naufragio en alta mar y también tiempos de abundancia. El contexto del versículo está hablando de contentamiento en cualquier situación que nos toque vivir. Las escrituras hay que interpretarlas de acuerdo a su contexto. No sacar de un versículo una doctrina, ni sacar un pensamiento, una idea o una frase o una enseñanza para ajustarla a lo que nosotros nos imaginamos, creemos o pensamos. Debe ser interpretada de acuerdo al contexto y de acuerdo a todo el plan de Dios revelado en las Escrituras. Si usted hace esto, será un buen estudiante serio que sabe utilizar bien la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, este versículo, el contexto de este versículo, el panorama de lo que Pablo está hablando aquí, está hablando de contentamiento en cualquier situación que nos toque vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa, puedo vivir en pobreza o en riqueza, en pruebas o en paz, en libertad o en la cárcel y seguir firme en Cristo. Eso es lo que significa. Esto no es un texto mágico como muchos lo usan. Esto es dependencia absoluta de Cristo. Hermanos, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Muchos creen tener una varita mágica y recitan textos para producir aquello que ellos desean. Mucha gente convierte este versículo en una frase motivacional para proyectos carnales y mundanos. Ellos dicen, y yo también en el pasado había caído en este error. Ellos dicen, todo lo puedo en Cristo para comprar una mansión. Todo lo puedo en Cristo para ganar un campeonato deportivo. Todo lo puedo en Cristo para alcanzar las riquezas. Todo lo puedo en Cristo para ir y robar en un banco. Todo lo puedo en Cristo para conseguir la mujer de mis sueños. Todo lo puedo en Cristo para conseguir el esposo, el príncipe azul, que no existe. Eso es torcer las Escrituras, porque Pablo estaba hablando de sufrir y permanecer fiel, no usar a Cristo como un amuleto. Permanecer fiel ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas.
situaciones que a veces nos mueven nuestras vidas y nos sacuden y no sabemos qué hacer. Bueno, hay que permanecer firmes en la fe. Miren, hay muchos creyentes que son como los niños. Creen que la tarjeta de crédito de sus padres es un juguete para comprar lo que quiera. Yo tengo una amiga, no es una amiga, es una compañera que tiene un nieto que ya tiene como 6 o 7 años y descubrió cómo usar en su teléfono, cómo comprar en Amazon, porque ya la tarjeta de crédito está ahí. Entonces él le pide el teléfono prestado a... Fíjense ese es el nieto. Le pide el teléfono prestado y empieza a hacer órdenes de cosas que él quiere en Amazon. Y empiezan a llegar paquetes y paquetes a la casa. Pero después la abuela dice, ¿qué pasó aquí? La tarjeta de crédito, 2.000 o 3.000 pesos en compras. ¿Qué pasó aquí? Esto no es mío. Fue el nieto. Porque el nieto se piensa que puede comprar lo que quiera. Porque el nieto no entiende que detrás de esa tarjeta hay trabajo, esfuerzo y responsabilidad. Y entonces, ¿qué hace ella? Regañó al nieto que no puede hacer eso, que cada vez que él necesite algo, que tiene que decírselo a ella, a ver si ella se lo quiere comprar o no. Pero se puso bien brava. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Me siento bien. Me siento descansado, reposado, contento, alegre, lleno de vida, de la vida de Cristo en mí. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es Cristo, hermanos! Cómo nos vivifica, cómo nos alienta, cómo nos da vida. Alabado sea Jesús. Poderoso su nombre. Con su permiso. Entonces, así, de la misma manera que el niño, muchos creen que Cristo es una tarjeta celestial para cumplir caprichos, cuando en realidad es la fortaleza para soportar cualquier circunstancia según la voluntad de Dios. Hay creyentes que tienen metido en su cabecita que la voluntad de Dios para su vida es vivir una vida en vacilón. Pero, piensen esto, la voluntad de Dios para Cristo fue que viniera a este mundo, se hiciera carne y fuera una cruz y fuera maldecido por nuestros pecados, recibió toda esa maldición sobre él sobre nuestros pecados y sufriera dolor, sufriera amargura. Estudie todo lo que tuvo que atravesar Cristo en la cruz. Esa fue la voluntad de Dios para Jesucristo, ir a una cruz. Sufrir, padecer, no por él, por los demás, por los delincuentes, por los pecadores, por usted, por mí. Y lo mismo sucedió con Pablo. Cristo allá en Hechos, cuando uno de sus siervos dice, no señor, este hombre está persiguiendo a la iglesia, le dice, vete y a él, porque yo le voy a enseñar. Y a este hombrecito, eso lo pongo yo, les voy a enseñar cuánto ha de padecer por mi nombre. Y la historia de Pablo ahí está escrita, padeció. Y esto es lo que nosotros leemos, pero cuántas cosas no padeció y no sufrió.
por cumplir su ministerio, por hacer la voluntad de Dios. O sea, de que mientras nosotros fielmente estamos viviendo en Jesucristo, la voluntad de Dios se va a ir desenvolviendo por la mano de Dios en nuestras vidas. Nos va a ir guiando en todo lo que nosotros debemos entrar. Si nos sometemos a Dios, si nos entregamos a Dios, si confiamos en su voluntad. Porque hay gente que no confía en el plan de Dios para sus vidas y se involucran ellos en otros planes que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando un creyente dice, todo lo puedo en Cristo, no está declarando que tendrá todo lo que sueñe, sino que está confesando que aunque venga hambre, enfermedad, persecución, soledad o abundancia, Cristo le dará fuerzas para permanecer fiel. Porque aquí estoy mencionando tanto lo negativo como lo positivo, la escasez, la necesidad, pero también la abundancia. Porque hay muchas gentes que en las dificultades se apartan de Cristo, pero hay mucho más gentes creyentes que en la abundancia abandonan a Cristo y se van al mundo y se echan 2 o 3 mujeres, se meten en las drogas, en las discotecas y se pierden y se van al infierno por la abundancia. Así son las cosas. Entonces, la verdadera gloria del versículo es que Cristo es suficiente en cualquier situación. Hermanos, la verdad es que teniendo a Cristo, estamos completos. Teniendo a Cristo, estamos completos. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Hay ministros que han dicho, la gente, y ponga mucha atención ahora a lo que voy a decir porque quiero que usted entienda esto correctamente. Hay ministros que se paran en los púlpitos y enseñan y predican que la gente va a ver la bendición material en tu vida y entonces sabrán que Dios está contigo. Dice, la evidencia de que Dios te ha bendecido está contigo es del dinero que tienes en banco, del auto que manejas, del traje que usas, de la casa donde vives. Esto es lo que piensan la gente mala, los impíos, los que no tienen el espíritu de Cristo, los sensuales que no tienen el espíritu. Esta es la manera que ellos piensan. Si veo riqueza en ti, es la mano de Dios. Dios está contigo. La gente sabrá que Cristo está en tu vida. Sabrán que eres cristiano. Sabrán que eres un discípulo de Cristo cuando vean el billete. Pero no. Esto es un error. Esto es una blasfemia. Y esta blasfemia la cometieron los fariseos en los tiempos de Jesucristo. Esto es una blasfemia contra el Dios del cielo. Esto es una blasfemia contra la sabiduría que viene de arriba. La bendición
material no es una señal ni una prueba de ser de Cristo. Jesús dijo allá en Juan capítulo 13, versículo 35, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él no dijo: en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres billete verde, dólares. Y tiene que ser en dólares, porque si no es en dólares, entonces no es prosperidad. Si tienes dinero chino o dinero cubano, no eres un hombre próspero. Tiene que ser en dólar, en el verde americano. Ahí sí hay prosperidad. Según esta gente que están caídas, están peor que Balán, el profeta Balán, no saben nada de Cristo. Miren, esta equivocación la tenían los fariseos en los tiempos del ministerio de Cristo. Si tenías dinero, fama y poder, era porque la bendición de Dios estaba sobre tu vida. Pero Jesucristo combatió todas estas tendencias. Y Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y dijo también: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y al joven rico que no tenía a Cristo le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, y tendrás tesoro en los cielos. Jesús, maestro de maestros, estableció el único distintivo del discípulo verdadero: el amor fraternal. Él no dijo: en esto conocerán si tienes prosperidad, títulos, fama, dones espirituales, grandes templos o seguidores, porque el sello del cristiano no es material ni externo, sino espiritual y eterno. El amor que fluye de Cristo en nosotros hacia los demás. Eso es una señal evidente de que Cristo está en nosotros. Hay muchos púlpitos modernos que repiten el mismo error. Se enfocan en la prosperidad económica como si fuera la gran comisión. Allá en Mateo capítulo 28 y en Hechos capítulo 1, donde Jesús da instrucciones de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y que hagan discípulos. Entonces la gente, los modernos predicadores, están confundiendo la gran comisión. Y la gran comisión para ellos: ir y hacer dinero, y comprar edificios, y comprar casas, y comprar carros, y comprar a la gente con el dólar. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. Puedes tener riqueza y estar perdido, y puedes tener nada y ser rico en Dios.
Miren, hermanos, yo quiero aclarar ciertos puntos aquí porque yo no quiero que la gente se lleve una mala impresión de lo que estoy enseñando. Porque sí, el hombre, nosotros los creyentes, todos necesitamos dinero, necesitamos cosas materiales para poder vivir, y Dios sabe eso, Dios entiende. Y Dios, Jesucristo mismo dijo que buscáramos primero a Dios y Él iba a añadir todas esas cosas. Pero que lo principal es el reino de Dios, su palabra, el evangelio, las cosas espirituales. Lo demás va a venir sin esfuerzo. A veces no tenemos que hacer nada, aparecen solas de diferentes medios, porque Dios ve nuestra seriedad en todos estos asuntos. Y yo nunca he enseñado que uno debe vivir en la pobreza para honrar a Dios. Yo enseño que no debemos ser codiciosos, sino a tener contentamiento, como enseña la Biblia. Yo enseño a no ir detrás de las riquezas. Yo enseño a no enriquecerme por medio del fraude, del robo, de la mentira, trasquilando las ovejas. Yo enseño a que prosperemos, a que avancemos, a que trabajemos, a que nos esforcemos en buscar las cosas de arriba, y Dios entonces va a suplir todas las cosas que necesitamos. O sea que si usted tiene un negocio, usted va a su negocio todos los días, trabaja en su negocio, funciona en su negocio, y Dios, cuando ve su fidelidad, su honradez, su honestidad, y que usted realmente es cristiano, pues Dios se involucra ahí en ese negocio, y si Él quiere, Él lo puede hacer el negocio número 1. Pero Dios no lo va a hacer mientras que usted está engañando, mintiendo, robando, trasquilando, inventando, especulando y diciendo mil barbaridades. ¿Entienden? Esas son las cosas que yo he enseñado. Filipenses 4:6 tiene un versículo muy poderoso. Yo quiero leérselo, porque aquí está hablando de provisión, de finanzas o cosas materiales a nuestras vidas, el contexto. Y entonces Filipenses 4:6 dice algo muy poderoso. Escuche bien con atención lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Este mismo versículo, si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, diría: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esto es una exhortación apostólica para todos los creyentes, para la iglesia del Señor. Entonces yo quiero enfocarme en 2 puntos, aunque hay muchos puntos aquí, pero quiero enfocarme en solo 2 puntos. Y es que yo le digo a la iglesia, basado en esta escritura, que no nos preocupemos con miedo cuando enfrentemos necesidades económicas. No estemos ansiosos. A veces hay mucha ansiedad financiera. Y el consejo del Espíritu es que oremos a Dios. Y como número 2, presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Necesitamos orar por las finanzas personales. Es bíblico.
Y aquí nos está exhortando el Espíritu Santo a que oremos y le digamos a Dios aquello que necesitamos. Preséntele a Dios. Dios, tengo problemas financieros. Pero no solamente cosas financieras, puede ser la salud, puede ser situaciones que se nos presentan en la vida diariamente. Entonces ahí en ese mismo capítulo, después ahí en Filipenses 4:13, miren lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Primero oremos y después en Cristo todo lo podemos que me fortalece. Cualquiera que sea la situación económica o física por la que estemos atravesando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que en estos tiempos hay mucha ansiedad económica, mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Los mercados un día están arriba, otro abajo. Los precios a veces están aumentando mucho, las rentas ahora están bajando y las propiedades no se están vendiendo. O sea que hay problemas en el mercado. Pero nosotros los cristianos no dependemos del mercado, dependemos de la mano de Dios. Dependemos de las riquezas de Dios, que Él puede hacer todas las cosas. Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar las cosas en con solo un chasquido de sus dedos. Entonces, después que dice que todo Él lo puede en Cristo que lo fortalece, no importando la situación que se encuentre, puede ser el hambre, la abundancia, la escasez, la enfermedad, lo que sea. Entonces, en el versículo 19, dice algo poderoso, una promesa poderosa. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa poderosa, mis queridos hermanos. Este versículo está poderoso y es poderoso para la ansiedad, el temor, el miedo, la incertidumbre, la desesperanza. Esto es poderoso. Dios provee según sus riquezas, no según las nuestras. Aquí lo dice el versículo. Y yo, Calixto, como un ministro fiel a las Escrituras, no promuevo la pobreza como espiritualidad, pero tampoco promuevo la codicia disfrazada de fe. Yo les presento la visión bíblica de Pablo: contentamiento en Cristo, confianza en la oración y seguridad, certeza de que Dios suplirá todo lo que nos falte. Esto es ser fiel a las Escrituras. Y escuche con atención lo que le voy a decir. El contentamiento en la vida de un creyente es una señal de confianza en la soberanía de Dios. El verdadero contentamiento no se basa en la cantidad que poseemos, sino en la seguridad de que Dios ha ordenado cada circunstancia para nuestro bien. Cualquiera que sea la situación. La codicia, por lo tanto, es rebelión contra el cuidado divino de Dios. Cuando nos involucramos en todo tipo de codicia, de negocios ilícitos, turbios, y puedo seguir mencionando, estamos diciendo: yo no confío en lo que tú puedes hacer por mí. Por eso es que la codicia es rebelión, la codicia es idolatría.
Alabado sea el nombre de Jesús. Es un insulto al Dios todopoderoso y sabio, que sabe todas las cosas y que tiene todo el poder para suplirnos y hacer que estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación. El contentamiento de Pablo no venía de las cosas, sino de Cristo. Hay gente que si no tienen cosas, están intranquilos, insatisfechos, no son felices. Yo quiero el corbete del año, porque si no, no puedo ser feliz. Ay, yo quiero hacerme la cirugía, porque si no soy desdichada. ¡Cállate la boca! Y no sigas hablando, porque te van a vomitar. Cállate la boca. El contentamiento no viene de las cosas, sino de Cristo. Pablo aprendió a vivir en la cima de la abundancia, pero también en el valle de la necesidad, con la misma serenidad en todo momento. Cuando tú sabes que Cristo está ahí, nada te hace entrar en angustia. Yo recuerdo hace unos años estábamos pasando, mi esposa y yo estábamos pasando dificultades económicas. Y un día le dije, mi amor, no te preocupes. Mientras Dios esté en el trono, y Dios siempre estará en el trono, todo va a estar bien. Y efectivamente, como Dios es todopoderoso y sabio, nos sacó de las dificultades en las cuales estábamos atravesando. Alabado sea su nombre, qué poderoso. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué sublime! ¡Qué lindo! Eterno, poderoso, fuerte. Hay que aprender a confiar. Hay que aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea la situación. George Williams escribió y dijo de Filipenses 4:19, él dijo que esto es una promesa universal. La provisión de Dios es ilimitada porque está conforme a sus riquezas en gloria. La medida de su provisión no es nuestra fe, sino la riqueza infinita de Cristo. Tremendo pensamiento, poderoso escrito de nuestro hermano George Williams. La Biblia Dake escribe sobre este versículo. Él dice que Pablo nunca predicó riqueza como meta. Dake dice, el contentamiento es aprender a aceptar con gratitud lo que Dios nos da mientras trabajamos con diligencia. La codicia siempre lleva a la esclavitud, el contentamiento a la libertad. Hermanos, el contentamiento es el arte sagrado de extraer miel incluso de la amargura. El cristiano más rico es el que confía en Dios en la pobreza, porque posee la riqueza del cielo.
Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el punto de todo esto que estoy enseñando es este. No es pobreza ni riqueza, sino contentamiento en Cristo. Estar contento en Cristo, contento con Cristo, sabiendo que en Él lo tenemos todo, sabiendo que en Él estamos completos. La codicia es el peligro, porque convierte deseos en esclavitud. Y cuando codiciamos, se hace todo tipo de mal por los deseos de codicia. La provisión de Dios es segura, porque lo dice la Escritura, pero no siempre en lo que quiero, sino en lo que necesito para su gloria. Aquí es donde está la diferencia. Porque hay gente que piden cosas y no las reciben, Dios no les contesta en esa área positivamente como ellos desean, porque no son para la gloria de Dios. No son la voluntad de Dios de dártela. Dios lo hace en la manera más sabia, inteligente que Él entiende, que Él sé, porque Él lo sabe todo. Tenlo por seguro que Dios siempre te va a estar proveyendo lo que usted y yo necesitemos, pero muchas veces no como pensamos nosotros. Si usted es un verdadero discípulo, usted puede decir, tengo suficiente porque tengo a Cristo. ¿Ven cómo cambian las cosas? La verdadera señal de la gracia no es la prosperidad externa, sino el fruto interno del Espíritu. Los hombres juzgan lo externo, pero Dios mira el corazón. Y donde hay amor a Cristo, hay evidencia de salvación, aunque fallen las riquezas. Es así. Miren, el difunto Jimmy Swaggart, como yo lo he dicho en otros estudios, yo creo que él fue un apóstol. Él se cataloga como evangelista. Pero yo creo que más bien él fue un apóstol del Señor en estos tiempos. Y bueno, ya murió y está en la presencia del Señor. Y él escribió que la fe correcta siempre se centra en Cristo y su cruz. Cuando dice cruz no está hablando del palo de madera, sino del sacrificio que él realizó allí. La fe correcta siempre se centra en Cristo y su cruz, no en bienes terrenales. La prosperidad material no puede definir tu relación con Dios. La cruz es la única evidencia de bendición. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¡Alabado sea su nombre! Esto lo dijo Jimmy Swaggart, que tenía un ministerio mundial, pero nunca le pidió dinero a la gente diciéndole que si me das te va a venir para atrás 1000 veces. Ni nunca engañó a la gente con mensajes de prosperidad falsos. Siempre predicó bien claro sobre estos asuntos. Y los primeros cristianos fueron reconocidos por su amor, no por riquezas. En un mundo que estaba dividido por el odio, razas y clases.
En ese mundo, el amor mutuo era el testimonio más poderoso de la fe cristiana en los días primitivos. Dice que lo tenían todo en común, adoraban y glorificaban a Dios y que no había ningún necesitado entre ellos. ¡Qué hermandad, qué amor! Traían delante de los apóstoles todo el dinero y traían sus posesiones. ¿Y qué hacían los apóstoles? Las repartían entre todos para que todos pudieran tener, todos pudieran estar felices y contentos. ¡Qué poderoso es Dios! Les digo algo que quizás vaya a impartir y quizás impacta negativamente a muchos, pero es una realidad. Yo les digo algo. Dios puede dar bienes materiales a incrédulos. Pero solo da su espíritu a los que son suyos. Ahora pregunto, ¿quién es más bendecido de los dos? ¿El incrédulo que tiene mucho poder, fama y gloria de este mundo? ¿O el cristiano simple que tiene el espíritu de Cristo dentro? ¿Quién es más bendecido? Mateo 5:45 dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. En este versículo estamos viendo el cuidado de Dios, la benevolencia de Dios para todos, buenos y malos. Dios da bienes materiales, el sol, la lluvia, cosechas, salud, provisión, dinero, etcétera, etcétera, a incrédulos como a sus hijos, a todos, incluso a los que lo rechazan. Quizás algunos me digan, hermano Calixto, su teología no me convence. Yo he leído la Biblia, hermanos. La Biblia es amplia en estos asuntos. En Hechos, vamos a Hechos 14:17. Vamos a ver algo aquí poderoso sobre esto. Y después vamos a ampliar. Dice, vamos a leer el 16 para que podamos entenderlo correctamente. Hechos 14, 16 y 17. El cual Dios en las edades pasadas dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio. Miren, ahora viene la respuesta. Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Con quién hizo esto Dios? Tanto con los que dejó que andaran en sus caminos, como con los creyentes. Dios es bueno, hermanos. Dios es bondadoso.
Dios le suple tanto al uno como al otro. Dios sostiene la vida de todos, aún de los incrédulos, mostrando bondad. Allá Romanos capítulo 1 habla sobre esto, sobre la bondad de Dios. Pedro también menciona sobre esto. Dios es bondadoso. Miren, yo le hablo ahora al incrédulo. Usted incrédulo, usted hombre malo, usted que rechaza a Cristo, come, trabaja y produce porque Dios quiere, por la bondad y la misericordia de Dios. Usted se levanta todos los días porque Dios quiere. Usted va al baño y puedes hacer tus necesidades por la bondad de Dios. Y usted respira porque Dios es bueno. Porque si Dios no quiere, usted no se levanta ese día. Además, la Biblia ya dice en Pedro que Dios no quiere la destrucción de nadie. También lo dice allá en Jeremías y en Ezequiel. Él desea que todos sean salvos. Fue por eso por lo que envió a Jesucristo, para darnos una oportunidad de vida gloriosa con Él por la eternidad. Fíjense si todo esto que yo estoy enseñando es una realidad. Fíjense, esto es importante porque hay gente que piensan de que ellos son los únicos nenes de papá. Y somos nenes de papá, por supuesto. Somos sus hijos. Pero Dios es tan bondadoso que Dios le da a todos. Dicen que los animales miran hacia arriba, braman, esperando la bendición de Dios. Entonces, ¿cuánto vale más un hombre que un buey, que un carnero, que un perro, que una palomita? Mucho más. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? El que no tenga el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Y aquí está la diferencia. Los bienes materiales pueden llegar a cualquiera, pero el Espíritu Santo es solo para los redimidos, los que están en Cristo, los que nacen de nuevo. El impío puede tener mucha riqueza, poder y fama, como vemos que lo tienen, pero si no son de Cristo, no tienen vida espiritual. Si no tienen el Espíritu Santo, están muertos en delitos y pecados. Y las riquezas no le van a servir para nada. Porque la salvación no se puede comprar. La salvación es gratis para todos. Entonces aquí está la diferencia. Que nosotros los hijos tenemos el Espíritu Santo. Un pecador puede tener millones en el banco, pero está espiritualmente en bancarrota. Solo aquel que recibe el Espíritu Santo en la salvación posee la verdadera riqueza, la presencia de Cristo. Esa es la riqueza más poderosa. Es lo más poderoso. Yo no quiero dinero. Yo quiero la presencia de Cristo. La presencia de Cristo en mí a cada hora, 24 horas, en cada momento. ¿Para qué quiero dinero si no voy a tener la presencia de Dios?
¿Para qué quiero felicidad en el mundo si no voy a tener a Cristo en el corazón? ¿Para qué quiero ser famoso y poderoso si no voy a tener a Cristo? Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Están entendiendo todo esto que estamos explicando? Hermanos, el sol brilla sobre el campo del creyente y del incrédulo, pero el Espíritu Santo solo mora en el corazón de aquel que ha creído en Cristo. Esta es la diferencia entre la bendición temporal y una bendición eterna. El gran escritor, predicador John Owen escribió: las dádivas eternas de Dios a los incrédulos son para sostenerlos en esta vida, pero el don del Espíritu es para conducir a los elegidos a la vida eterna. George William escribió: el mundo recibe pan, pero la iglesia recibe el pan de vida. La diferencia es absoluta. Finis Dake enseña que la prosperidad del impío puede ser incluso usada por Satanás para engañar, pero el Espíritu jamás puede ser imitado ni dado fuera de Cristo. Kanye West explica que el verbo en Romanos 8:9 indica posesión exclusiva. Si alguno no posee el Espíritu, no pertenece a Cristo. El Espíritu Santo no es una dádiva general, sino una herencia exclusiva de los hijos de Dios. Y aquel que tiene el Espíritu Santo está completo, porque si tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo. Puedes tener pan en tu mesa y aún así irte al infierno. Pero si tienes el Espíritu en tu corazón, aunque falte el pan, eres heredero de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? Este es el balance de la Biblia. Esta es la forma de predicar y enseñar a la iglesia para que la iglesia crezca de verdad. Confiando en Cristo, confiando en Dios. Y no en la fe de su fe, ni en lo que yo puedo hacer, ni lo que puedo lograr, ni en mis dones, ni mis talentos. Usted confía en Cristo. Yo le advierto a la iglesia que tengan mucho cuidado con estos predicadores modernos que se enfocan en la prosperidad, se enfocan en sus metas y logros personales. Están errados y van por el camino equivocado. Quizás muchos sean sinceros, pero sinceramente están equivocados. Iglesia, no midamos la bendición por las posesiones materiales, porque Dios incluso puede dárselas a un incrédulo. Dios te la puede quitar a ti y dársela a él. De la misma manera que puede quitársela al incrédulo y dártela a ti. El verdadero privilegio es tener el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra adopción. Efesios habla de este sello, el sello del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo por haber creído en Jesucristo. Yo pregunto, ¿tengo bienes pasajeros
o tengo el Espíritu Santo? ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Dinero, poder o fama, o la presencia del Espíritu Santo? Si te dan a escoger, ¿qué prefieres? Yo prefiero el Espíritu Santo y que Dios después me suple conforme sea su sabiduría. No conforme con lo que quiera mi corazón, mis deseos que a veces están torcidos. No conforme a mi avaricia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón. La diferencia no es quién tiene más dinero en el banco, sino quién tiene al Espíritu Santo en el corazón. Un pecador puede heredar el mundo, pero solo un hijo de Dios puede heredar el cielo. Y muchos falsos maestros dicen, Dios creó el mundo y lo dejó a la deriva. Eso es falso. Yo les digo, Dios sostiene, dirige y provee cada detalle de la vida, tanto de creyentes como de incrédulos. Dios es el gobernador de todo. Y esto se lo enseñó él allá a Job. Cuando Job empezó a hablar con él y Job le dijo, yo creo que esta es la manera correcta. Yo creo que se debe hacer así. Y Dios le empieza a dar una lista y le dice, ¿quieres tú gobernar? Ok. Mira todo lo que yo hago diariamente. A ver si tú lo puedes hacer. Dejemos que sea Dios el dispensador, el gobernador de nuestras vidas, no nosotros mismos. George Williams dice que el amor es la marca inconfundible del verdadero discípulo. El amor en la iglesia primitiva fue lo que sacudió al imperio romano. Esto es importante explicarlo porque hay gente que dice, no, tus bendiciones y tu riqueza y tu prosperidad es lo que habla de que Dios te está bendiciendo. ¡No! Por supuesto que es Dios quien da todas las cosas. Pero no es una señal de que eres un discípulo de Cristo. Porque el hecho de que alguien tenga dinero y riqueza no significa que ese alguien tenga a Cristo y tenga el Espíritu de Dios. Pero si alguien ama fraternalmente, entonces es una señal de que esa persona tiene el Espíritu de Dios y que es de Cristo. Porque Jesucristo habló sobre esto. No sé en qué lado fue que dijo, que creo que en Juan, que todos conocerán que son mis discípulos por el amor que tengan entre ustedes. El texto de Filipenses no habla de poder carnal ni de logros humanos de Filipenses 4:13, sino de que en Cristo está todo lo que se necesita cuando estamos en debilidad. El creyente que descansa en Cristo descubre que en las circunstancias más duras puede glorificar a Dios. Y hay personas que confunden debilidades con pecados. Las debilidades que está hablando Pablo aquí no son pecados. Son debilidades que se presentan, son situaciones, pruebas y problemas y necesidades que se presentan en nuestras vidas que nos humillan, que nos hacen débiles, que decimos no podemos, ¿cómo salimos de esta situación? Son esas cosas. Miren, yo les voy a poner un ejemplo.
de mi vida personal. Yo pasé por una enfermedad de los ojos. Ningún hospital sabía cuál era el problema. Estuve como 6 meses de hospital en hospital, nadie sabía. La respuesta final del especialista fue que te atacó un virus y el virus se va muy lentamente. Pero estando en esa situación yo me asusté mucho porque pensé que me quedaría ciego. Pero en medio de toda esa prueba busqué a Dios y me sentí animado. Recobré fuerzas en medio de esta tormenta de salud. Al final me recuperé y nunca más, ya han pasado muchos años y nunca más he padecido de los ojos. En medio de esa prueba yo no me quejé, no flaqueé en la fe, me mantuve firme en la fe, confiando en Cristo, confiando en su poder. Sea lo que sea. Yo dije, sea lo que sea, tu voluntad es perfecta para conmigo. Y esta prueba me sirvió para crecer en fe y amor. Fíjense las dos cosas que produjo, fe y amor. Amor por los que sufren. Ya después que yo había salido de la enfermedad, yo veía las flores más bellas y los colores eran más vivos y hermosos. Y le daba gracias a Dios por estos ojos, por lo que pueden ver, porque ven tu creación. Le tomé aprecio y amor a la vida que Dios nos permite vivir. Bueno, en esto que yo estaba pasando, se ve la debilidad, la fragilidad humana. Cuando la ciencia se queda corta, cuando las fuerzas flaquean, es allí donde la fe se vuelve indispensable. Para mí, las pruebas son un entrenamiento espiritual y también la Biblia lo enseña. Desde que yo salí de esa prueba, mi corazón se ensanchó en amor por los que sufren, porque experimenté en carne propia el dolor de la enfermedad. Entonces te llenas de amor, de misericordia, de compasión por otros, porque te tocaron la llaga, te tocaron tu carnita. Después de la tormenta, después de esa tormenta por la cual yo había pasado, mi mirada cambió, las flores, los colores, la vida, todo se volvió más hermoso y más valioso. Alabado sea Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Gracias, Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Aleluya. Y esto fue lo que Pablo vivió cuando él dijo, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo pude experimentar este versículo cuando pasé por esa prueba, un eterno peso de gloria sobre mi vida. Alabado sea Jesús. Qué lindo es Jesús, hermanos. Qué sabio es Dios. Cómo hace todas las cosas. Porque, hermanos, la enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no debe quebrar nuestra fe. Contrario, si somos genuinos, va a edificar y a fortalecer la fe. La va a madurar.
Porque Dios usa las pruebas como escuela de amor. Después de mi prueba, aprendí a amar más la vida y a los que sufren. Y oro por los necesitados, oro por los enfermos, oro por los que están ahora mismo en la guerra, oro para que la mano de Dios intervenga y ayudo y consuelo y doy consejos de esperanza a aquellos que están sufriendo y pasando por momentos difíciles en la vida. Los animo, alabado sea su nombre, a confiar. Yo sé que se ha extendido mucho este tema y creo que voy a terminar por ahora, pero yo tengo mucho más de qué hablar sobre este mismo asunto, que lo voy a traer en el próximo estudio. El viernes, como a las 3 de la tarde, vino un amigo que trabaja en un autopar. Él es un gerente de todos los autopares. Y estábamos conversando y él me dijo que estuvo muy enfermo, donde sentía aquí en el pecho que ya iba a morir. Y tanto fue la desesperación que fue para el hospital. En el hospital le hicieron pruebas de todo y le dijeron no encontramos nada. Bueno, terminó yendo a un psiquiatra donde le mandó pastillas para eso que estaba sintiendo él, porque chequearon todo, el corazón, lo chequearon todo y no le encontraron nada. Y entonces me dijo, ahora voy esta semana a ir a un psicólogo. Y entonces, bueno, yo aproveché y le dije, ¿por qué no más bien busca a Cristo? ¿Por qué no más bien oras a Dios en el nombre de Jesucristo? Porque puede que sea un problema espiritual. Puede que lo que tú estés sintiendo sean influencias del mundo de las tinieblas que quieran destruirte. Me miró y me dijo, tienes razón. Y ahí aproveché y le dije, y lee la Biblia. Apártate ahí a un lugar tranquilo, conversa con Dios, búscalo, cuéntale tu problema, dile cómo te sientes. Y tú verás la gloria de Dios. Ese es el sistema cristiano. Ese es el sistema de nosotros los hijos de Dios. Buscar a Dios en oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos si estamos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.